sale de la boca de Dios, dice en el libro de Isaías, que va a cumplir su propósito. Como he dicho, Dios no habla por hablar, sino que Dios cuando habla, Adolfo, habla para cumplir un propósito en nosotros. Dios quiere hablarte. Y cuando Dios te habla, en ti va a crear ciertas cosas. Por eso es muy importante que cuando Dios te abre, obedezcas a todo lo que el Espíritu Santo quiere decirte. A veces lo que la gente busca es que Dios nos abre, imponga bálsamo. Y yo creo que Dios pone bálsamo. Amén. Creo que Dios restaura. Amén. Creo que el Espíritu Santo sana. Amén. Pero también entendemos que a veces la palabra de Dios también viene como martillo. La palabra de Dios lo que va a crear en nosotros es que podamos estar direccionados, enfocados, para poder cumplir el propósito y el llamado que todos los que estamos aquí tenemos. Todos tenéis un llamado. Voy a volver, mira, los niños más jóvenes, los niños, qué edad tienes tú, cariño mío? Sí, tú. ¿Qué edad tienes tú? 14 años. Pues ese niño tiene un propósito. Amén. Su propósito no es casarse con 13 años. No. Su propósito es estar aquí, llenarse del Espíritu Santo para poder servir al Dios vivo y al Dios poderoso que nosotros tenemos. Es que Dios tiene que romper cosas de nuestra cabeza. Queremos casar a los niños muy prontito. O dejar a los niños que hagan todo lo que quieran. A los niños no dejarles hacerles todo lo que quieran. A los niños traerlos aquí a la fuerza. ¿Cómo? Arrastras, traerlos aquí. Porque su palabra es como semillas. Y el niño está aquí reverde, pero su palabra va llegando a su corazón. ¿Y qué hemos dicho? Que toda palabra que sale de la boca de Dios sale con un propósito. Y dice su palabra que nunca vuelve vacía. Que Dios bendiga a todos los jóvenes en el nombre de Jesús. ¿Veis? Ahora el Señor nos abre y va a cumplir su propósito en nosotros. Para poder cumplir su propósito, Dios tiene que alinearnos. Todos los que estamos aquí, estábamos, creo, ya estamos, hablo por fe, ya estamos todos alineados para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Ahora, la primera vez que nosotros podemos ver que Dios habla con su creación, porque mirad, todos lo que nosotros vemos no son hijos de Dios. No, es que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que a los que creen fue dada una potestad, que somos hijos del Señor. Ahora todos sí somos creación de Dios. Y ahora el Señor Esperanza quiere hablar con todos nosotros. En el Génesis nosotros podemos ver cómo el Señor crea todo lo que nosotros vemos. Lo visible, y nosotros podemos ver cómo el Señor crea todo lo que nosotros vemos. Lo visible, y ahora el Señor nos hace caer en un sueño profundo y el Señor nos opera. De nuestra costilla salís vosotras. Y el Señor crea a la mujer para que sea la ayuda idónea para su compañero. Los jovencitos que estáis aquí, las jovencitas que estáis aquí, voy a tomarme el atrevimiento de daros este consejo. A nuestros hijos no tenemos que ajuntarlos con cualquiera, ni unirlos con cualquiera. A nuestros hijos tenemos que añadirles su ayuda idónea. Para que puedan cumplir juntos el propósito por el cual los dos han sido llamados. La palabra es que Dios es bueno, Dios es bueno. Que Dios nos va a bendecir. Vais a ver. La palabra del Señor dice que Eva y Adán están en el huerto del Edén. Y ahora, la voz de Dios, la presencia de Dios caminaba con ellos. Ahora el Señor les dice, Adolfo, todo lo que vosotros veis, podéis comer. Disfrutar de todo lo que yo he creado. Dice, pero de este árbol
de el bien y del mal no comáis, porque ciertamente el día que vosotros comáis, moriréis. Y ahora Dios les deja que ellos sigan haciendo su vida normal en el huerto del Edén. Pero la voz de Dios ya ha llegado a ellos. La voz de Dios ya les ha ministrado. La voz de Dios ya les ha alertado que si desobedecen lo que Dios ha dicho, hay una consecuencia para ellos. Voy a decirte algo. Cuando Dios te abre y no obedezcas, siempre habrá una consecuencia. Y no podemos llamar consecuencia de pecado proceso. Hoy decía una gitana, tío, que he hecho un TikTok por la mañana y me decía, ora por mi sobrino o por mi marido, no sé quién era. Ora que está preso, que Dios lo saque. Y yo le he dicho, yo voy a orar para que Dios le fortalezca. Venga, yo voy a orar para que Dios le fortalezca. Yo voy a orar para que Dios le proteja, pero voy a orar para que Dios tenga un encuentro con él. Porque yo no puedo orar que Dios saque a un traficante para que se pueda seguir vendiendo droga. ¿Entendéis? Dios es bueno. Claro que yo deseo que él tenga un encuentro con el Señor. ¡Ay, qué proceso estoy pasando! No es un proceso, tío. Es una consecuencia de pecado. Tú vendes droga a las 5 de la mañana, la policía se mete en tu casa y te mete preso. ¿Verdad? Literal, como suena. Entonces no podemos llamar proceso a lo que es una consecuencia de pecado. Ahora, cuando Dios nos habla, Dios estaba diciéndole a Adán y a Eva, no comáis de ahí porque si coméis, os vais a buscar la ruina. Pero ellos deciden desobedecer la voz de Dios. Todos sabemos que Adán y Eva comen y que el pecado entra al mundo. Hay muchas casas, hay muchas familias que se encuentran como están porque no obedecen la voz de Dios. Hay muchos matrimonios, muchos jóvenes que están como están porque Dios nos habla y nos advierte de continuo que si vamos por caminos incorrectos, nosotros nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Como he dicho, todo el mundo quiere que Dios le hable y que Dios le diga está contigo, claro que sí. Pero mayormente siempre que escuchen la voz de Dios, no ha hecho caso, ha desobedecido y tienen que salir del huerto del Edén. Como he dicho, el Señor nos ha querido hablar de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, capítulo 1 en adelante, dice que Él ha usado medios para poder comunicarse con su pueblo. La palabra de Dios dice que Dios en un tiempo antiguo nos hablaba por medio de los profetas. Quiere decir que el Espíritu Santo cogía a un hombre, le trasladaba el mensaje que quería Dios para el pueblo y que este hombre se ponía y lo comunicaba. Hoy los profetas de este tiempo, apaga eso que me va a dar un ataque. Hoy los profetas de este tiempo son muy diferentes. Antes, cuando un profeta, porque yo creo que todavía hay profetas, yo eso lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que todavía los 5 ministerios están vigentes. Pero son muy diferentes los ministerios de antes a los que se dicen ser llamados profetas ahora. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento pisaba un lugar, tío, la gente tenía miedo. ¿Sabéis por qué? Porque sabía que este hombre tenía palabra de Dios para ellos. Y normalmente el mensaje que el profeta traía era un mensaje de sabiduría, era un mensaje de exhortación. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre quiere hacer todo lo que a él le venga en gana. Y voy a decirte algo. Cuando tú has venido a Dios, tu voluntad tiene que estar anulada por completo. Porque tú aquí no vienes a hacer tu voluntad, escucharme bien, ni vienes a cumplir tus sueños ni tus metas,
Estás muy equivocado si tú te piensas que el evangelio de Jesucristo es ese. Tú estás aquí para poder cumplir la voluntad de Dios y tú estás aquí no para cumplir tus metas ni tampoco tus sueños, sino poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Ahora el Señor ha usado a diferentes profetas para traer un mensaje. Un mensaje para que el pueblo no se pierda, sino para que el pueblo, perdonadme, no adultere, no se salga y sirva a otros dioses, que no cayera en idolatría, que no cayera en brujería, que no cayera en hechicería. ¿Sabéis cuántas personas dentro de la iglesia practican la brujería? ¿Cómo, pastor? Vete al centro de Madrid. En el centro de Madrid ves a muchas supuestas cristianas. ¿Me dejáis decirlo? Amén. Que Dios las ate y que Dios las reprenda en el nombre de Jesús. Y las ves, tío, ofreciendo el romero. Y te ha hecho el romero y te bendigo lo bueno y que salga lo malo y esas cosas que ellas dicen. Y por las tardes te las ves sentadas dentro de la iglesia. Así. Cuando yo hace poco estaba trabajando en el Cabify, digo, un día dejo el Cabify, salgo corriendo detrás de ella, las cojo y las pego un bocado dentro de la oreja. Por eso nosotros, tío, los pastores, perdonadme, necesitamos estar escuchando la voz de Dios de continuo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando alguien escucha la voz de Dios de continuo, todo lo que hay oculto, Dios lo saca a la luz. Y Dios tiene que sacar a la luz el pecado. ¿Para qué? Para poder sacarlo de la iglesia. Porque escucharme bien, la iglesia tiene que ser limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y eso solo lo hace cuando la palabra de Dios gobierna dentro de la iglesia. Por eso la gente temía a los profetas de antes. ¿Por qué? Porque traían un mensaje de exhortación, un mensaje donde iban a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios era: no vayáis detrás de los dos dioses ajenos, sino hablar conmigo, que yo soy el único Dios verdadero. Dios ha sido quien nos ha creado. Dios ha sido quien nos ha dado forma, Maite, con sus propias manos, y quien ha soplado aliento de vida dentro de mi corazón. Y ahora yo tengo que estar agradecido y siempre tengo que tener una comunicación con mi Cristo. Siempre puedo hablar con Dios. Yo siempre lo digo, yo no necesito ningún intermediario para poder escuchar la voz de Dios. Yo no necesito que ningún hombre cada 3 minutos esté orando por mí o quiera darme una profecía. Porque yo tengo acceso a tener la voz de Dios de continuo. Puedo estar en comunicación con la persona del Espíritu Santo 24 horas al día. Cuando tú te metes en tu cuarto, tú puedes hablar con Dios. Cuando tú te metes en tu cámara secreta, tú puedes hablar con Dios. Pero hay gente que no quiere escucharle. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Porque escuchar lo bonito, todo el mundo lo quiere. Pero como he dicho, la voz de Dios va a venir y nos va a corregir. La voz de Dios te va a venir y te va a decir: no comas de ahí. Porque si comes, te vas a buscar la ruina. La voz de Dios te va a decir: no hagas esto, no hagas lo otro. Intenta agradarme a mí. A él el mensaje. La palabra del Señor dice que ahora Dios habla con Moisés y que Dios le entrega los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda cumplir la voluntad de Dios. Moisés los expone, no solo eso, sino todas las ordenanzas moisáicas que el Señor ha ministrado en su corazón. Y eso también es voz de Dios. Voz de Dios es decirte: no tendrás que robar. Eso también es voz de Dios. Voz de Dios, ¿me dejáis decirlo? Amén. Dios es decirte: no tendrás que robar. Eso también es voz de Dios. Voz de Dios, ¿me dejáis decirlo? Voz de Dios será: confórmate con la que mujer que te da y no te busca. Eso también es voz de Dios. Voz de Dios, ¿me dejáis decirlo? Voz de Dios será: confórmate con la que mujer que te da y no te busques otra que no es tuya. Eso también es voz de Dios. Voz de Dios es decirte cafés para ganarte 50 euros. Eso también cafés para ganarte 50 euros. Eso también es voz de Dios. También es voz de Dios.
Y esa es la voz de Dios que siempre ha estado de continuo con nosotros. Pero nosotros hacemos así y no queremos escuchar su voz. Dios nos ha hablado por quién, por medio de los profetas. Y siempre va a producir algo la voz de Dios. Tú no puedes caminar a ciegas. Diego, no podemos caminar a ciegas. Tenemos que caminar con la revelación que Dios nos da cuando Dios nos habla. La palabra del Señor dice que hay una mujer que no puede tener familia y que ella viene al templo y hace una promesa a Dios, Tamar, y le dice, Señor, yo sé que no puedo tener familia, pero si tú me lo das, cuando tú me des al niño, yo te lo voy a entregar a ti. Escucha, todo lo que le has prometido a Dios viene al tiempo que se lo tienes que cumplir. Mejor que no le prometas nada a Dios si no lo vas a cumplir. Ahora esta mujer es sana. Dios ve su oración, Dios ve su clamor y Dios le concede un hijo. Lo que hace Ana es entregarlo al Señor. Dios lo entrega, se lo entrega al Señor, y el niño, dice la Biblia, que Samuel crecía en el templo y que cada año Ana le subía una túnica nueva para su madre. La palabra del Señor dice que había un sacerdote llamado Elí, que no estaba muy alineado a Dios, ni tampoco sus hijos. Quiere decir que Elí consentía el pecado de sus hijos, unos pecados que no lo voy a decir por respetos horrendos que cometían en la casa de Dios. Elí le permitía que hicieran todo lo que querían sus hijos dentro de la casa. Pero ahora este joven está en el templo y cuando está en el templo está durmiendo y viene una voz y le llama. Y la voz que le llama es que le empieza a decir y le empieza a llamar por su nombre y le dice, Samuel, Samuel. Samuel se levanta y lo primero que hace es ir correr a donde su pastor. Pastor, ¿me has llamado? Y Elí le dice, yo no te he llamado, hijo, duérmete. La palabra de Dios dice que se vuelve a dormir y que la voz de Dios, Maite, vuelve a despertarle. Va otra vez donde su pastor, pastor, y el pastor dice, vale, este niño me está dando la noche, vuélvete a echarte porque yo no te he llamado, hijo. Pero antes de ir le dice, escúchame, si vuelves a escuchar esa voz, di aquí, tu siervo oye, Señor. La tercera vez que Dios le levanta, ahora este joven está delante de la presencia de Dios y delante de su voz, Aarón, y dice, he aquí, tu siervo oye. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo empieza a ministrarle. Cuando empieza a ministrarle, empieza a traerle la revelación de la vida de Elí. No solo de Elí, sino también de sus hijos. No solo de sus hijos, sino ahora también hay una consecuencia que Elí va a tener que pagar por permitir ciertas cosas aquí. ¿Me dejáis que tire una, tío, así de...? ¿Me dejáis que tire una así? El problema no sois vosotros cuando queréis traer un pecado feo dentro de la iglesia. O quieren vivir con un pie en el mundo y otro pie dentro de la iglesia. ¿Sabéis quién tiene el problema? Los pastores que lo permitimos. Y ningún pastor tiene que ser más bueno que Dios. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Ningún pastor puede ser más bueno que Dios. Dios da muchas oportunidades. Pero todos entendemos y comprendemos esto, hermanos, que el evangelio y la iglesia es para cambiar. Venga otra vez, que el evangelio y la iglesia es para ser transformado. Y el que no quiera ser transformado, ahí tiene la puerta, se puede marchar. Porque nadie puede manchar la casa de la persona del Espíritu Santo. Y ahora Elí, como son sus hijos, porque habemos muchos que reprendemos al forastero, pero no reprendemos al que es nuestra familia. Dios es bueno. Amén. Si viene la niña que viene, ¡ay, qué hace esta niña! La cojo así del cuello y la hago, tío. Siéntala ahí. Y mi hija, yo le permito todo a mi hija. Pero aunque yo haga una injusticia con todos vosotros, hay un Dios que tiene ojos y está viendo. Amén. Y ahora el Señor le revela a Samuel el pecado que estaba cometiendo. Por eso he dicho que si algo va a traer la voz de Dios a nosotros, es revelación. Dios te va a revelar
lo que tú vas a tener que hacer. Mirar, no es lo mismo construir nuestra casa sin escuchar la voz de Dios que escuchando la voz de Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios y obtiene la revelación que el Espíritu Santo quiere decirle, tú vas a empezar a edificar tu casa conforme la voluntad de Dios. Y es que tú estás llamado a edificar tu casa sobre la roca. Todos necesitamos, pero pastor, Dios habla conmigo. Dios solo habla con los que son ministerios. ¿Dónde pone eso en la Biblia? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Pero Dios habla con sus hijos. Tenemos un Padre bueno que cuando tú le llamas, dice en el libro de Jeremías, clámame a mí el día de tu angustia y yo Jehová te responderé. Quiere decir que cuando tú hablas con Él, Dios te va a responder, te va a dar la revelación que tú necesitas. Nunca tomes una decisión sin primero escuchar la voz de Dios. Primero tenemos que escuchar la voz de Dios. Hemos dicho que Dios nos hablaba, ¿por quién? Por medio de los profetas. Pero ahora dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 2, dice, pero en los postreros tiempos, ahora Él nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. El Señor, dice la palabra de Dios, que el Verbo se hizo carne. Ahora Jesús tenía comunicación directa con el pueblo. Hablaba con el pueblo. Él escogió a 12 y a esos 12 le expresaba todo lo que había en su corazón. Pero también al pueblo le decía que él no estaba aquí para hacer su voluntad, sino poder cumplir la voluntad de aquel que le envió. Ahora la voz de Dios es Jesús, porque Jesús es Dios. Y ahora Jesús nos está hablando, nos está administrando. Pero había muchas personas que no querían escuchar a Jesús. Porque el mensaje que Jesús traía no era un mensaje de paz. Dice que Él no venía a poner paz a las casas. Que Él venía a poner a las nueras contra las yernas o como se diga, todo eso. Yo le he dicho, válgame Señor, por eso se lleva a la pastora tan mal con mi madre. Y es que el que ama la verdad no va a poder convivir con el que ama la mentira. Y ahora el Señor vemos cómo empieza a ministrarnos y empieza a hablarnos. Y cuando estaba sentado como en un lugar como nosotros, Dios es bueno. Amén. ¿Me dejáis decirlo? Amén. Bueno, luego lo digo un poquito más para adelante. Habéis dicho que estáis aquí para escuchar la voz de Dios. Amén. No, os miento. Ya hemos dicho, ¿para qué estáis aquí? Ya hemos dicho, para escuchar la voz de Dios. Amén. Pues hoy aquí va a haber gente que se va a tener que perdonar. Amén. Dios es bueno. Amén. No, Dios es bueno. Amén. No, Dios es bueno. Amén. Hay personas que viven juntas, pero todavía tienen cosas en el corazón, ¿eh? Pues hoy Jesús te va a hablar. Amén. Y mira lo que dice la palabra de Dios, esperanza. Dice que Jesús administraba de una manera diferente. Y ahora Jesús empieza a hablar al pueblo y dice, ¿no se fue dicho que el ojo por ojo y el diente por diente? Quiere decir que el que te daba un puñetazo, tú le podías dar dos. Dice, pero ahora yo más os digo, no hagáis eso, sino amar y orar por aquellos que os hacen mal. Perdonar a aquellos que os han dañado. Eso era voz de Dios. Porque Jesús lo que busca por medio de su voz es limpiar nuestro corazón. Sin corazones limpios no podemos cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene con nosotros. Vemos como el Señor empieza a ministrar y empieza a llamar a todo lo que nadie quería. Había un hombre llamado Zaqueo y este hombre tenía una mala reputación dentro del pueblo. También vemos como hay una mujer que es pillada
en una cosita fea. Y todo el mundo quería apedrearla y quería matarla. A este hombre nadie quería estar con él. Pero vemos como el amor de Jesús ha venido a abrazarlos. A ti y a mí tampoco nos podía querer nadie. Los pecados que hemos cometido, nuestras viejas vidas, manera de vivir, quizás para ciertas personas no éramos aptos estar sentados en la casa de Dios. Pero mientras la humanidad dice que no, Dios dice que sí. Y ahora vemos como el Señor los abraza. Vemos como Jesús siempre ha intentado administrar al pueblo, les hablaba. Bienaventurados los que lloran, bien. Siempre ha buscado Jesús tener un contacto cercano con nosotros. Dios no es un Dios de lejos, José. Dios es un Dios de cerca. La religión hace desaparar al hombre de Dios. Tenemos que hacer ciertos rituales para poder vivir cerca de Dios. Si yo vendo droga, Dios no puede hablar conmigo. Si yo vendo marihuana, Dios no puede hablar conmigo. Si soy una persona que estafo y robo, no puede Dios hablar conmigo. Eso es mentira, hermanos. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar a aquello que estaba perdido. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, ojalá Dios traiga a todos los caminos del barrio, ojalá Dios traiga a todos los marihuaneros del barrio para que puedan escuchar aquí las voces de Dios y puedan ser cambiados, y así en el día que Dios nos llame, ellos también se puedan venir con nosotros. Esto es el Evangelio, esto es la voz de Dios, llamar y buscar a aquellos que están perdidos. Y Dios nos ha hablado muchas veces por el Hijo. El Señor siempre va a usar todo lo que tenga que usar para llamar tu atención. La Biblia dice que el Señor aún usaba ángeles para traer mensajes a sus siervos. La Biblia dice que Dios manda a un ángel a Daniel y le dice, Daniel, desde que te has proponido en tu corazón, Dios ya te lo ha entregado. Le estaba diciendo el ángel, tus oraciones son escuchadas. Voy a decirte algo, yo no soy un ángel porque soy muy feo y muy bajito, pero sí soy un mensajero de Dios y vengo a decirte, tu oración Dios la está escuchando. No, voy a volver a decirlo, tu oración Dios la está escuchando. Dios está escuchando tu oración. Dios está escuchando tu oración. Y pronto, y muy pronto, más de lo que tú te imaginas, Dios va a contestarla. Y no solo Dios va a contestarla, es que la vas a ver hecha realidad. Porque hoy has venido a escuchar esto y dice el Espíritu Santo, yo soy tu Dios, quien no te suelta y quien no te desampara, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, hoy vengo a hablarte para traerte fortaleza, porque no te permito que te rindas, dice Dios. Erebekaya, no importa lo que pueda decir la gente. No importa lo que pueda decir el mundo, mientras que yo diga que sí, los demonios van a tener que callar, dice el Espíritu Santo. Tus fuerzas son pocas y has venido agotada, pero dice el Señor, hoy renuevo tus fuerzas como las del búfalo. Y te digo, Erebekaya, no tires la toalla, sigue luchando. Voy a bendecir a ti, a todo lo que te rodea, dice el Espíritu Santo. Hay algo que solo me pides a mí, que solo sé yo, dice el Señor. Y yo sé cada petición que hay en tu corazón. Y aunque muchas veces le has pedido, nunca te he contestado. Pero hoy vengo, dice el Señor, diciéndote esto. Pronto vendrá la lluvia tardía, dice el Espíritu Santo. ¡Dios es bueno! ¡No, Dios es bueno! Y Dios trae mensajes a su pueblo. Trae a decirle a Daniel, Daniel, aunque llevas tiempo orando, desde el minuto 1, Dios ha querido bendecirte. Ahora, ¿por qué no ha podido ser bendecido Daniel? La Biblia dice que había un principado llamado el príncipe de Persia que se oponía para que la bendición de Dios no llegara a Daniel. Pero cuando Dios se determina a bendecir a alguien, no tiene que contar con nadie. Voy a volver a repetirlo. Cuando Dios tiene que bendecir a alguien, no tiene que contar con nadie. Dios lo bendice y punto. La Biblia dice que hay una familia que tampoco puede tener hijos y que viene un ángel y que Dios abra a Zacarías. Y le dice, Zacarías, Dios os ha entregado la petición que había en vuestro corazón.
¿Qué petición es la que tenía en su corazón? Tener familia. Dios está dando un mensaje y el mensaje que está dando es este: vuestras lágrimas y sufrimientos no pasan de largo delante de Dios. Nosotros cuando lo estamos pasando mal podemos tocar puertas y podemos llamar a teléfono y hay personas que no te lo van a coger. Hay personas que te van a dar las espaldas. Hay personas que las vas a llorar y delante tuya esperanza te van a decir: sí, sí, tranquila, todo está bien. Y como he dicho, los toros desde la barrera, todo se ve muy bien. Es muy fácil decir cuando alguien está pasando por una enfermedad: tranquilo, Dios está contigo. Eso es muy fácil. Cuando hay necesidad en la casa es muy fácil decir: tranquilo, Dios te va a suplir. Es muy fácil porque tú estás sano, tú tienes la provisión de Dios. Pero aquellas familias que abren la nevera, hermanos, y no tienen para comer, o aquellas personas que tienen una enfermedad, hermanos, y ven que parece que Dios no está contestando, hay a veces que decimos: parece que Dios se ha olvidado de mí, parece que Dios no me está escuchando. Pero vengo a decirte que todo eso es mentira del diablo, que desde el minuto 1 que tú pasas y tú humillas delante de Dios, Dios te está escuchando. Dios no deja de traer mensajes de continuo a su pueblo, porque cuando alguien escucha la voz de Dios, Dios le fortalece. Y necesitamos la fortaleza de Dios para seguir luchando en este mundo que no tiene piedad. Este mundo no tiene piedad. Este mundo viene a destrozar las casas y viene a destrozar los matrimonios y viene a destrozar las familias. Y lo que Dios nos está diciendo es que si vosotros permanecéis en mí, no habrá saeta que pueda tocar ninguna casa, Adolfo, que está bajo la voluntad y la cobertura de Dios. ¿Me dejáis decir algo? ¿De verdad? Mirad, porque yo ore por ti no va a cambiar nada. Voy a volver a repetírtelo: porque yo ore por ti no va a cambiar nada. Yo siempre digo esto porque últimamente los hombres queremos quitarle la gloria a Dios. Lo que la gente necesita no es oración. Lo que la gente necesita es llevarse a Dios dentro de su casa. Si las casas queremos que cambien, necesitamos meter la voz de Dios dentro de su hogar. Ahora tú podrás decir: Manuel, Dios ha usado a los profetas, Dios ha usado a los ángeles, Dios ha usado a su Hijo y Jesús se ha ido. Y ahora, ¿cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? La Biblia dice que todo lo que está escrito aquí es inspiración divina. Dios no se fue y nos dejó huérfanos. Dios se fue y nos dejó su santa palabra. Ahora nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios a través de la Biblia. Hoy yo he observado. ¿Cuántas de aquí habéis traído la Biblia? Mira, unas poquitas, ¿veis? La palabra de Dios no tengo que tenerla como amuleto en el coche para que no me pare la policía cuando me salte un disco. La palabra de Dios no tengo que tenerla de amuleto en mi casa para que nadie pueda tocar mi casa. La palabra de Dios, Dios te la ha dado para que puedas escuchar la voz de Dios. Si tú tienes la Biblia así, nunca vas a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. Y dice la Biblia: ¿y conoceréis la verdad? ¿Cómo? Conoceréis, conocimiento. ¿Veis? El conocimiento de la verdad es lo que te hace libre. Ahora, ¿cómo vas a obtener tu conocimiento de quién es Dios si no lees la palabra del Señor? ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios si no lees la palabra del Espíritu Santo? Juan escribe esto. Y Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Dios sigue fortaleciendo por medio de su palabra. ¿Sabéis cuántas promesas hay en la Biblia? ¡Uf! Miles y miles de promesas que se pueden hacer realidad si tú las abrazas y tú las crees. Por eso es tan importante que en cada casa, que en cada familia, hermanos, que ¿me dejáis decirlo? No, me dejáis decirlo. Que las mujeres también tenéis que leer la Biblia, caramba. Que los jóvenes tienen que leer la Biblia.
Todos los que estamos aquí no podemos salir de nuestra casa sin el móvil. Te garantizo, José, que tú veniendo camino para la casa haces así y te tocas si no tienes el móvil y te das la vuelta. Haces, espérate que me he olvidado el móvil. Y nos vamos corriendo. Donde vas, estás pensando en el cargador del móvil. No tiene batería, tengo que llevarme el cargador. No podemos vivir sin el móvil, pero puedes vivir sin escuchar la palabra. En el cargador del móvil. No tiene batería, tengo que llevarme el cargador. No podemos vivir sin el móvil, pero puedes vivir sin escuchar la palabra de Dios. Tenemos un gran problema, hermanos. Estamos dejando la voz de Dios atrás. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Es un gran problema, hermanos. Estamos dejando la voz de Dios atrás. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Porque queremos la voz de Dios en ocasión. Estamos dejando la voz de Dios atrás. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Porque queremos la voz de Dios en ocasiones o cuando a mí me interesa. La voz de Dios tiene que estar en todo tiempo. La voz de Dios tiene que estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Mejor cuando vayas a algún lado y tengas que esperar, mejor que te lleves la Biblia. Cuando vengas a la iglesia tienes que traerte la palabra de Dios. Tú no sabes lo que yo te puedo predicar. La Biblia dice que en los posteros tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Ahora, ¿tú cómo vas a distinguir a un falso? Sabes si no tienes conocimiento de la palabra del Señor. Estamos tan hechos a ser entretenidos que nos hemos olvidado verdaderamente del fundamento de la iglesia, que es la palabra de Dios. Hoy todo el pueblo, todo el mundo quiere dar la palabra de Dios. Hoy todo el pueblo, todo el mundo quiere danzas de las niñas. Quiere cenas, quiere comidas, quiere entretenimiento dentro de la iglesia. Y la iglesia se llena. Pero si predicas un rato, la gente se cansa. Si predicas la verdad, la gente se ofende. Voy a decir algo, aquí vas a escuchar la verdad. Y si te ofendes, te vas a tener que aguantar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes toda la vida ofendiendo a Dios y nadie te ha dicho nada. Pero yo sí te lo digo. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ponerla por obra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, tío, nos enseña a los pastores cómo tenemos que llevar una iglesia. ¿Me dejáis decirlo un poquito más? La palabra de Dios te dice cómo tienes que venir vestida dentro de la iglesia. La palabra de Dios te dice cómo tienes que tratar a tu marido y el marido tratar a la mujer. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿no queremos escuchar voz de Dios? Pues tenemos que leer la Biblia y no solo oírla, sino ponerla por práctica. No solo seáis oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Es mejor que te sepas un texto y lo pongas en práctica a que te sepas toda la palabra y no practiques nada. Escuchar, el mejor teólogo del mundo se llama Satanás. Se sabe toda la palabra, pero no pone por práctica ninguna. Es mejor saberse un texto y ese texto ponerlo por práctica. Todo aquel que oye y obedece a lo que Dios establece por medio de su palabra son casas bendecidas. Moisés, Josué estarán contigo, pelearán, pero no podrán tocarte. Pero hay algo que yo te mando, que seas valiente y que te esfuerces. Y dice, y que este libro no sea parte de ti, que medites de él de día y de noche. ¿Y qué añade? ¿Sabéis que hay una promesa ahí? Y todo lo que emprendas, Dios lo prosperará. Cuando tú pones la palabra de Dios por obra, Dios respalda su palabra. Dios se debe a su palabra. Dios, como he dicho, Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia. Dios todo lo que dice lo cumple. ¿A cuántos de aquí Dios os ha prometido cosas? Venga, levante tu mano, haz el culto conmigo. Os escucha, todas las que Dios te ha prometido, te garantizo esto, no te vas en la tierra si ven el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Porque Dios no mente, Dios todo lo que dice, Dios todo lo cumple. Y claro que tenemos promesas, claro que alguna vez Dios nos ha hablado directamente a nuestro corazón. Por eso he dicho antes, cuando hemos hecho la oración, dile a Dios que te abra tus oídos espirituales. Es tan importante que tú puedas distinguir la voz de Dios de tus sentimientos. ¿Sabéis el problema que tenemos todos? Que cuando nos habla Dios no sabemos si somos nosotros o es nuestro corazón.
Pero ¿sabéis por qué? ¿Queréis saberlo? Venga, ¿queréis saberlo o no? Porque no pasamos tiempo con Dios. Yo tengo a la Gloria que la tengo en el cuello. Tengo 14 o 15 años casado con ella. Y el tío llevará, tío, ¿cuántos años tienes casado con la tía? Pues aunque yo y el tío estemos lejos, si ellas nos llaman a 1 kilómetro, nosotros estamos acostumbrados a su voz. Sabemos que nos están llamando ellas. A veces cuando nos llaman nos hacemos los sordos y decimos, no te hemos escuchado. Es mentira, te hemos escuchado. Ahora, ¿por qué yo puedo reconocer la voz de mi mujer, Adolfo? Porque lamentablemente paso el mayor de mi tiempo con mi mujer. Creo que mi mejor amigo no tiene que ser la gente, tiene que ser mi compañera. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y paso tiempo con ella y conozco su voz. Aunque esté lejos, la reconozco. ¿Por qué la gente no reconoce la voz de Dios? Porque no pasamos tiempo con la persona del Espíritu Santo. Si yo te dijera cuánto tiempo oras, ¿me dejáis más decirlo? Hay gente que no ora, hermanos. Hay gente que no dobla sus rodillas. Es que Dios no, es que yo oro, pastor, y no siento nada. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tú tienes que sentir? ¿Te piensas que estás haciendo un concierto de Camarón o de Los que te amas? Que cuando cantas sientes algo, una nostalgia dentro de ti. Tú cuando oras no tienes que sentir nada. Pero tienes que saber y entender que cuando tú oras, Dios está escuchándote. Esa es la diferencia. Él dice, y yo estaré con vosotros siempre, todos los días de vuestra vida. Cuando tú oras y te metes al cuarto, aunque el cuarto esté como un pámpano, te garantizo que el Espíritu Santo está allí. Solo tienes que empezar a pasar tiempo con Él. Y ahora decirle, Señor, he aquí, tu siervo escucha, ábrame. Y ahora cuando tú empieces a escuchar la voz de Dios, todos los beneficios va a ser para tu casa. Todos los beneficios va a ser para tu matrimonio, para tus hijos. Pero para eso primero tenemos que pasar tiempo con Él. El pueblo tiene que volver a lo de antes. El pueblo tiene que venir y volver a la oración, al ayuno, a las vigilias y a la palabra. Dejarnos de tanto entretenimiento y volver a las sendas antiguas. Y eso traía, ¿cómo se dice? Cuando uno, productivo. Trae, ¿cómo se? Uy, esa palabra que es difícil para mí, mi alma te alaba. ¿Cómo es? Productividad. Eso trae productividad espiritual en nuestra vida. Esto no solo se consiste de asistir al culto, que es bueno y es bíblico. No dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Pero hermanos, la vida de Dios es más. La vida de Dios empieza en tu casa. Y aquí es donde vas a manifestar lo que tienes. Y yo quiero manifestar que tengo vida de Dios. Porque he levantado un altar en mi casa y cada mañana y cada noche el Espíritu Santo nos administra. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, que vamos a orar solo 1 minuto. Cogemos a los niños y le dejamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos administre directo a nuestro corazón, que le demos lugar. Cierra tus ojos, por favor, y dale ese lugar al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Cierra tus ojos, por favor, que Dios te vea, que ahora empiezas a buscar con un deseo profundo dentro de tu ser, donde el Espíritu Santo, Él sabe por todo lo que pasas, luchas y atraviesas. Pero hoy le vas a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, estoy aquí, Señor. He venido, Dios mío, a ser administrado por ti. Mi corazón está delante de ti, Señor. Y tú sabes, Dios mío, cada una de mis necesidades. Tú conoces, Señor, cómo están mis hermanos, cómo están mis hermanas. Y yo te ruego, Dios mío, que conforme la necesidad que haya en ellos, Espíritu Santo, tú les administres, Dios mío. Que des fuerzas al que no la tiene. Que levantes al que está caído, Señor. Que al que está dañado, Espíritu Santo, tú restaures las heridas que hay en su corazón. Y que hoy cada una de nuestras peticiones, Señor, las ponemos delante de ti. Sabemos, Dios mío, y entendemos que eres el Dios de lo imposible. Y que todos nuestros imposibles hoy lo traemos a tu altar. Porque sabemos, Dios mío, que tú puedes cambiar el rumbo
de cualquiera casa que hoy está aquí, Señor. Dios mío, hay a veces que no podemos expresarlo con palabras, pero Señor, lo expresamos con nuestras lágrimas. Y tú conoces, Dios mío, cada lágrima derramada, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas. Y yo te pido, Dios mío, que cada petición que esté conforme a tu voluntad, Dios mío, tú la supras en el nombre de Jesús. Dios, dale fuerzas al que está cansado. Levántalos, Espíritu Santo. Apaga la luz, amor, solo un minuto, que vamos a empezar a hablar con Dios y a expresarle al Espíritu Santo todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Habla con el Señor, habla con Jesús. Muéstrale a Jesús lo que hay en ti. Y dile, Señor, he venido, apaga esa luz. He venido, Señor, a escuchar tu voz. He venido, Señor, a escuchar tu voz, Dios mío. Abra mi corazón. Cierra los ojos, Joel, todos con los ojos cerrados y ora al Señor, por favor. Ora al Señor. Abra al Espíritu Santo. Abra con el Señor. Cierra los ojos. Espíritu de Dios, te amamos y te adoramos. Te amamos y te adoramos. Estamos delante de ti, Señor. Conoces, Dios mío, cada circunstancia que está aquí. Por una alabanza, Samuel, te rogamos en el nombre de Jesús que no permitas, Dios mío, que nadie se vaya como ha entrado, sino que tu Espíritu administre cada corazón en el nombre de Jesús. Te adoramos. Aarón, ¿has traído al niño? Tráelo, enciende la luz, Samuel. Levanta tu mano, por favor, que vamos a orar por el niño del Aarón. Que Dios es bueno, tráelo, Aarón. Que los médicos pueden decir todo lo que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. Y si Dios lo hizo una vez, Dios lo va a volver a hacer, tío. En el nombre de Jesús. Dios mío, este me lo llevo para mí, más que no tengo yo niños. Levanta tu mano. Ahora vas a orar por el niño como si fuera tuyo. Y sabemos que Dios se va a glorificar en la vida de este niño. Señor, hemos estado hablando de tu palabra. Y sabemos que tu palabra tiene poder. Hemos dicho, Señor, que en tu palabra hay promesas que las podemos hacer nuestras. Y hoy no te pedimos ahora por nosotros, sino te pedimos por este niño en el nombre de Jesús. Dios mío, yo oro por su riñón y por todo lo que los médicos pueden decir en el nombre de Jesús. Y Dios mío, no vengo en el nombre de cualquiera persona, sino vengo en el nombre de Jesús. Señor, y en tu nombre dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanarán. Y sobre todo, Señor, tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanos. Y hoy aplicamos la llaga de Jesucristo sobre la vida de este niño en el nombre de Jesús. Para las pruebas que quieran, aplicamos la llaga de Jesucristo sobre la vida de este niño en el nombre de Jesús. Para las pruebas que quieran hacerle, los médicos vean que el niño ya ha sido intervenido por la mano divina, Señor. Y que puedan, Señor, confesar que lo que no ha podido la ciencia, lo ha podido la mano de Dios, Señor. Bendice también a mi hermano el Aarón, Señor, y a su compañera. Bendice, Señor, a todo lo que él tiene, Señor. Te ruego, Dios mío, que todo lo que viene contra esta casa, tú lo derribes en el nombre de Jesús. Y que allanes el camino por el cual ellos tienen que caminar, Señor. Te ruego, Dios mío, que la unción de Dios esté sobre ellos. Diana, ven. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos. Por favor, ora, intercede. Dale la mano a Aarón. Oramos, Dios mío, por este matrimonio en el nombre de Jesús. Y te pedimos por ellos, Espíritu Santo. Te pido, Dios mío, que todos los miedos que hay en la Diana, tú se los quites en el nombre de Jesús.
Todos los miedos que tienes, hoy Dios te los quita, dice el Espíritu Santo. Hay algo que tú hablas con Dios, y lo que tú hablas con Dios es esto. ¿Por qué produce, Señor, todos estos sentimientos dentro de mi corazón? ¿Por qué deja, Señor, que el miedo y el temor vengan a mí, Señor, quitándome el sueño? Y dice Dios esto: yo lo permito para que me busques, dice Dios. Porque extraño tu compañía, dice el Espíritu Santo. Y tengo que usarme de todo lo que tenga que usarme para que vivas humillada delante de mí. Pero te he demostrado siempre que tu casa no ha dependido de la palabra de ningún hombre. Que tu casa no ha dependido de la palabra de nadie, sino que tu casa ha dependido de mi palabra, dice Dios. ¡Ey, Alansonere, me calla! De todas las tormentas te he sacado, dice Dios. Sonere, me calla. De todas las tormentas te he sacado, dice Dios. Y escucha bien, esta no será menos, dice el Espíritu Santo. Yo aplaco todos los temores que hoy había en tu corazón y pongo la paz, dice Dios, que necesitas. Desde hoy duermes tranquila, dice Dios. Y escucha esto: la vida del niño no depende de las palabras del médico. La vida del niño depende de mí, dice el Señor. Entregarme toda vuestra casa como antes, dice el Señor, pero más aún. Os he permitido este tiempo estar en el desierto. Y en el desierto en el desierto hemos hallado y secadez. Pero hoy dice Dios esto: he usado el desierto para que volváis a enamorarme de mí, dice el Señor. He hallado el camino por el cual vais a tener que caminar, dice el Espíritu Santo. Aplaco, de cámara ya. Toda la tormenta que se ha levantado contra la casa, Dios la quita hoy. Dios enmudece a esa voz que te viene, Aarón, por la noche, y te dice que no. Dice Dios esto: no volverás a escuchar ese pensamiento. Yo te lleno de mi espíritu. Hoy restauro, dice Dios, vuestra relación conmigo, dice el Espíritu Santo. Soy llenos del Espíritu Santo hoy. Soy lleno de Dios. Llenos de Dios. Dios sana todas las heridas. Dios cura todas las heridas. Sois míos, me pertenecéis, no os dejo, dice Dios. Aunque queráis escapar de mí, Dios no os deja. Gracias, papá. Dale un abrazo, Arona, a ella. Gracias. Cierra tus ojos y ora. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos, sino ora, por favor. Ayúdame a orar. Ayúdame a que el Espíritu Santo siga ministrando. Todos los niños jóvenes, no quiero ni una broma, todos orando. Todos orando. En el nombre de Jesús, pongo mis manos sobre ti. Hay cosas que solo yo puedo, dice Dios. Cosas que solo puedo hacerlas yo, dice el Espíritu Santo. Sé, dice el Señor, con lo que lucháis. Y sé todo lo que estás pasando, dice Dios. Porque yo veo cada una de tus lágrimas, dice el Espíritu Santo.
Worried about renting a Bendice esta casa. Levanta la mano, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta casa. Te ruego, Dios mío, por esta familia. Solo conoces tú, Dios mío, lo que hay en sus corazones. Te ruego en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu tú me ministres. Señor, te pido por todo lo que ella tiene. Te ruego en el nombre de Jesús que sanes cada herida que pueda haber en ella. Cada menosprecio, cada palabra que ha podido ser lanzada para herirla. Te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, me sanes. Todas las cargas que ellas tienen, Señor, tú las quites, todas las preocupaciones que hay en ellas, Señor, tú las quites en el nombre de Jesús. Que la llenes de tu Espíritu. Que todos los temores que puedan haber en ellas, Señor, tú los quites. Sé que a veces, Dios, te cuesta creer en mis promesas, dice Dios. Sé que a veces le dices a Dios, lo haces con ellos, pero no lo haces conmigo. Puedes cambiar los corazones, pero no puedes cambiar el corazón que yo te quiero. Pero dice el Espíritu Santo, yo escucho, yo oigo y estoy cerca de ti, y desde hoy verás cómo mi poder se manifiesta en tu casa. Por el corazón que tú pides yo lo tocaré, Señor. ¿Cómo voy a bendecir tu casa, dice el Espíritu Santo? De una manera tan especial. Voy a llenarte de mi presencia. Ahora, hay algo que vas a tener que hacer, y es entregarte todo tu corazón. Porque eso es lo que va a marcar una diferencia. Y a darte todo tu corazón, Dios. Te darás todo el gobierno. Y a darte todo el gobierno, Dios empezará a encaminar tus pasos. Por eso oramos por esta casa, por esta familia. Y te pedimos por ellos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por traernos aquí y darnos, Señor, el privilegio de orar por ellos. Todo lo que se levante contra esta casa, Señor, hoy queda derribado en el nombre de Jesús. Hoy queda derribado en el nombre de Jesús. Que la lluvia tardía, Señor, hoy venga sobre ellos. Levanta tu mano solo un minuto. Oramos por cada casa, por cada familia que aquí se encuentra. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho hoy. Por todo lo que tú vas a hacer y vas a seguir haciendo. Gracias, Padre, por cada hogar que hoy ha podido ser administrado a través de tu palabra, y sigue bendiciendo la iglesia. Y todo lo que venga contra la iglesia, en el nombre de Jesús, tú lo derribas por el poder de tu palabra. Síguenos abriendo las puertas del barrio para poder predicar la palabra, Señor. Sobre todo aquellos que nadie quiere, Señor. Aquellos que están desechados y abandonados por la mano del hombre. Te ruego que tú, Señor, nos los entregues a nosotros. Para que nosotros, Señor, a través de tu palabra podamos administrarlos. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso muy fuerte.